La ciudad de Venecia se extiende sobre una serie de 119 islas que emergen de una amplia laguna situada entre la tierra firme y el mar abierto. Hasta su fundación se encontraba habitada por unos pocos habitantes ilirios y venetos que vivían sobre el agua de la laguna en palafitos, subsistiendo de la pesca y de la extracción de la sal. Su fundación, dada en el año 421, los habitantes del Veneto, expulsados por los ostrógodos y los lombardos, se refugiaron en estas tierras pantanosas de la desembocadura del río Po, constituyendo la ciudad de Venecia. En el desarrollo social nos podemos encontrar dos de las tradiciones más importantes de ese lugar. Una de ellas es el carnaval. Venecia es famoso por sus maravillosas fiestas nacionales. Anualmente, el carnaval veneciano atrae miles de turistas admirados de todos los rincones del mundo. Primeramente, el carnaval se celebró en 1296 y duró 6 semanas. La fiesta fue tan férica y lujosa que los rumores corrieron por los países cercanos. A principios del siglo XIV, la cuestión de la lucha de clase fue una de las más importantes, no solo en Venecia, sino en otras ciudades europeas. La única fiesta durante la cual las personas ocultaban su cara detrás de máscaras pintadas. Otra de las tradiciones que podemos encontrar es la regata histórica. Esta es la cita principal del calendario de competición de la boga alla veneta, disciplina única en el mundo, practicada desde antes de los primeros testimonios escritos en la laguna de Venecia. Hoy en día no solo se resiste a desaparecer, sino que ha crecido con el espectacular cortejo que precede la regata. Un desfile de decenas y decenas de embarcaciones típicas del Quicentento, multicolores y con los gondoleros vestidos para la ocasión guiando las barcas. La representación es que en los barcos van el doge, la dogoresa y el resto de conformantes de la magistratura veneciana, ofreciendo una reconstrucción fidedigna del glorioso pasado de la República Marítima de Venecia. La economía de Venecia se basa en la producción agraria con cultivos de café, plátano, yuca, aguacate, maíz, frijol y cítricos. También se presenta la ganadería para la producción de carne y leche. En la actualidad, la agricultura se ha visto disminuida como consecuencia de los cambios en los usos del suelo. Dentro del año 548 a.C., Venecia era el centro que dirigía todos los comercios, ya sea importaciones o exportaciones. Ya para el siglo IX, Venecia se desarrolló y se convirtió en una de las 4 ciudades famosas de la República Marinara. Pero, al final del siglo XVII, Venecia empezó a perder su poder comercial. El capitalismo actual en Venecia se debe a que la ciudad ha sido una fuerza naval y comercial inmensa, debido a su posición estratégica a la cabeza del mar Adriático, y su economía está basada en mayor parte por el turismo. En la arquitectura del siglo XV se mostraban los edificios que presentaban motivos islámicos y elementos decorativos, provocando el comercio y la interacción con el oriente, arcos conopiales, ventanas miraj y ricas esculturas laminadas, así como piedras multicolores. Estas se unían para crear una fachada gótica bellamente ornamentada. Los puntos de referencia importantes de la ciudad, como el Palacio Ducal y San Marco, son todos góticos o revestidos con capas góticas. No fue la ignorancia la que condujo a la decisión de seguir utilizando formas góticas en Venecia y el norte de Italia en general, más allá de su vida natural, sino fue una elección. El siglo XV fue de cambios fundamentales, descubrimientos, enfoques científicos y enriquecimiento cultural. En 1410, Venecia controlaba la mayor parte de la región, incluyendo ciudades como Verona y Padua, alcanzando más tarde a Brescia y Bérgamo. El mar Adriático se convirtió en el mar veneciano. En el siglo XV, Venecia era el centro del comercio mundial y la mayor ciudad portuaria del mundo. Se puede decir que en esta época Venecia alcanzó su máximo apogeo.
Pero por el año 1453, el Imperio Otomano logró expandirse por los Balcanes y Venecia comenzó a verse afectada. En la arquitectura del siglo XVI, Venecia es uno de esos sitios en los que ha logrado acumularse una arquitectura que es fascinante en su conjunto, debido a su innegable hermosura, su dignidad formal y finalmente su unidad estilística, hasta que llega un momento en el que las razones colectivas que le dieron origen desaparecen, y ese canon estético logrado se asienta definitivamente, inmovilizando con ello la vida para admiración de turistas e historiadores. La ciudad de Venecia condensa la historia de una civilización con más de 1000 años de antigüedad, que se desarrolla en una geografía peculiar muy característica. La urbanización del siglo XVI marcó el comienzo de la decadencia de la Serenísima, pero también fue el periodo de mayor intensidad constructiva a lo largo del Gran Canal. En parte, esto se explica por el aumento progresivo de las llamadas familias patricias, que habían comprado el título pagando grandes sumas a la República en una crisis económica. Después del acceso al Libro de Oro, esas familias en consecuencia quisieron construir residencias adecuadas en el canal, a menudo induciendo a las familias patricias más antiguas a renovar las suyas propias. Siguiendo en navegación, te encuentras con un edificio gris del siglo XVI muy elegante. Aquí se escondió una de las casas de tolerancia más famosas de Venecia. Venecia es uno de esos sitios en los que ha logrado acumularse una arquitectura que es fascinante en su conjunto, debido a su innegable hermosura, su dignidad formal y finalmente su unidad estilística, hasta que llega un momento en que las razones colectivas que le dieron origen desaparecen y ese canon estético logrado se asienta definitivamente, inmovilizando con ello la vida para admiración de turistas e historiadores. El exponente en Venecia es el artista Baldassare Longhena, que hizo la iglesia de Santa María de la Salud, las Procuradurías Nuevas y los Palacios Capezzaro y Carresónico en el Canal Grande. En Venecia, en el siglo XVII, había alcanzado su máximo esplendor y entraría en una etapa de decadencia que conduciría primero a la desaparición final de la República, luego a su señalamiento como lugar de intensidad artística sin competencia, y en tercer lugar a su transformación en un espacio dedicado al turismo cultural por excelencia. En 1797 fue invadida por las tropas de Napoleón a la firma del Tratado de Campo de Formio, donde se repartió el territorio entre Francia y Austria. Y Venecia estaba rodeada de una laguna donde solo los navegables canales, aparentemente invisibles, no fueron marcados con trocos hasta la llegada de Napoleón. Otro aspecto importante era la economía en los guetos venecianos, que aunque posiblemente pudieran haber contribuido a la no decadencia de esta economía, estos había un magistrado de la ciudad encargado del control del mismo. Y aunque la posición de Venecia era muy ambigua, aceptaba su presencia para beneficiarse financieramente. Le restaba libertad porque consideraba inferiores respecto a los cristianos.